muchas gracias por venir a este importante evento, esta importante reunión de intercambio de ideas con los amigos del País Vasco, con la ayuda del doctor Giovanni Castro, quien dirige un centro de investigación muy importante en la Universidad Javeriana, con el apoyo del doctor Mario Hernández, quien ha sido una persona que nos ha animado para construir juntos una propuesta de reactivación económica que beneficie a todos los colombianos y asumir de lleno el modelo de gobierno y el modelo de producción del País Vasco. A todos nuestros compañeros del equipo de comunicaciones y del centro de pensamiento, un saludo muy especial a nuestro presidente del partido, el doctor Antonio Navarro, al presidente del centro de pensamiento, el compañero Jorge Londoño, y a todo nuestro equipo. Bienvenidos a este intercambio de opiniones que será el primero de muchos que hemos venido organizando con los amigos de la Universidad Javeriana, con los empresarios coordinados por el doctor Mario Hernández y con los amigos del País Vasco. En esta ocasión vamos a escuchar al doctor Xavier Barandirain, quien es un doctor de la Universidad de Deusto del País Vasco, en Bilbao. Él está coordinando todos los temas de activación económica, pero principalmente los temas de gobierno colaborativo, que es tal vez una de las cosas necesarias y muy necesarias en esta época. Entonces, bienvenidos todos y escuchemos con atención esta importantísima conferencia. Que en el mundo se están produciendo básicamente dos grandes cambios. La primera es una enorme crisis de la democracia liberal, tal y como nosotros hemos conocido en el mundo. Esa crisis de la democracia liberal significa fundamentalmente que en el contexto de la globalización aparece una emergencia de un nuevo mundo, aparecen nuevos actores y en cualquier caso hay una cuestión importante, y es que los estados no tienen, en el modelo de globalización actual, no tienen capacidad para controlar la vida social, la vida política y la vida económica que acontece en cada uno de los estados. Hay una dificultad por parte de la ciudadanía de entender que el marco de decisión es el propio Estado. Y por lo tanto aparece una enorme crisis económica, aparece una enorme crisis social y aparece también una enorme crisis política. Las sociedades que hemos llamado industrializadas avanzadas hoy viven una enorme emergencia del populismo, que es la hipersimplificación de las soluciones, digamos, en términos políticos, que a la postre generan, pues, sociedades más pobres y, sobre todo, sociedades más totalitarias. Pero la globalización, como no descubro nada nuevo, ha trastocado todo eso. La segunda cuestión es que, tras el desarrollo de la globalización y las condiciones de desarrollo que se están produciendo en el mundo, en su relación con la naturaleza, en su relación con la economía y en su relación con la sociedad, se está produciendo un extraordinario cambio en la agenda política. Y, por ejemplo, el Partido Verde es fruto, digamos, de ese reconocimiento de que el mundo ha cambiado, de que estamos en una sociedad distinta, ¿no? No habría Partido Verde, supongo, si no tuviéramos la consideración de que el futuro de desarrollo tiene que pasar inevitablemente por unas nuevas condiciones de relación medioambiental. Tenemos que respetar el medio ambiente, tenemos que desarrollar un entorno en términos integrales, tenemos que pensar en otro nuevo modelo de desarrollo que nosotros denominamos desarrollo humano sostenible. Es decir, ¿qué significa? Que
los países tienen que hacer una transición ecológica que no es solo una transición energética para emitir menos CO2, es una transición energética, es una transición política, es una transición económica y es una transición social. Por lo tanto, hay unas enormes transformaciones en la gobernanza mundial y también hay un enorme cambio en lo que es la lógica de los contenidos de la nueva agenda política, que creo que los partidos como el suyo han recogido bien, han entendido bien y han leído bien. Pero, dice, frente a esto, aparece también una corriente regresiva, que es el segundo caso, una corriente regresiva que lo que busca fundamentalmente es el refugio en la propia nación. Es decir, es como si dijéramos que en Estados Unidos, por ejemplo, emergen dos corrientes, como en España, como en Colombia, aquellos que se refugian en una especie de nacionalismo, donde se refugian en la tribu, en la propia comunidad, o buscan alternativas democráticas a este cambio que se está produciendo en el mundo. Y yo me gustaría señalar 4 grandes líneas de trabajo, fundamentalmente 4 grandes líneas de trabajo que creo que van a emerger en el mundo, que ya están emergiendo, en el que ya estamos trabajando muchos países y están trabajando también muchos partidos políticos. La primera es, hay 4 grandes cuestiones. La primera es, ¿qué hacemos con la política? ¿Qué hacemos con la política? La segunda gran cuestión es, ¿qué hacemos con la economía? Entendida la economía como una relación integral con el medio ambiente. Tercer lugar, ¿qué hacemos con nuestras sociedades? Ustedes tienen una sociedad joven, nosotros tenemos una sociedad muy envejecida y por lo tanto estamos redefiniendo lo que es prácticamente nuestras sociedades. Y finalmente, ¿qué hacemos con nuestra cultura? ¿Qué hacemos con nuestra identidad? Por lo tanto, me voy a referir muy brevemente, para que podamos entrar después en el conversatorio, a las 4 grandes cuestiones. La primera es, ¿qué hacemos con la política? Y aquí me permito abordar un concepto que es el de la gobernanza colaborativa. Giovanni, que ha trabajado mucho en este concepto, aunque no lo quiera reconocer, pero lo ha estudiado mucho en Europa, y nosotros hemos tenido grandes conversaciones entre el profesor John Dobson de la Universidad de Harvard, Giovanni y yo. Nosotros hacemos una apuesta por la gobernanza colaborativa. ¿Qué significa esto? Lógicamente, la gobernanza colaborativa habla de colaboración, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando fundamentalmente de la necesaria incorporación a las políticas públicas y a la deliberación de las políticas públicas a la ciudadanía, por tanto, procesos de participación ciudadana, pero también a la sociedad organizada, aquella sociedad que está defendiendo en términos corporativos una serie de intereses. Pueden ser los ecologistas, pueden ser los feministas, pueden ser aquellos que tienen identidades en términos de minoría, pueden ser intereses de cualquier tipo, pero hay que incorporarlos al proceso de deliberación. Y por lo tanto, la primera gran tarea desde el punto de vista de la recuperación y de hacer frente a la crisis de la democracia liberal, la respuesta es gobernanza colaborativa, hacia arriba y hacia abajo, e instituir procesos que inevitablemente nos lleven a recuperar una cierta relación en términos de capital social, una cierta relación en términos cualitativos con los ciudadanos y también con la sociedad organizada. El segundo gran cambio tiene que ver fundamentalmente con la economía, muy vinculado a una cuestión muy importante y que yo no me permito dar ninguna lección a ustedes porque ustedes seguramente tienen una enorme formación al respecto, y es que, como sigamos así, nos vamos a cargar, vamos a terminar con el mundo, con los recursos mundiales. Esto que hasta ahora, a veces cuando exhibían los partidos, se entendía como una cuestión, una pose estética,
y no nos lo creíamos mucho, ahora ciertamente nos lo empezamos a creer. ¿Y por qué nos lo empezamos a creer? Porque vemos devastadores huracanes, porque vemos cambios de temperatura a nivel mundial, porque vemos enormes procesos de desertización, porque vemos que hay poblaciones enteras que hasta hace poco eran muy ricas y ahora son pobres. Y por lo tanto hay un enorme cambio en los sistemas globales. Y también hay un cambio en la economía. Hay un cambio en la economía. No podemos olvidar que nosotros hemos asistido en los últimos 40 años a un enorme liderazgo por parte de los Estados Unidos y hoy ese liderazgo es disputado clarísimamente por China y por algunos países emergentes. Y por lo tanto, las correlaciones de fuerza varían. Pero la razón fundamental que aparece en este contexto global no es solo que necesitemos una economía competitiva. Claro que necesitamos una economía competitiva, porque si no hay una economía competitiva, no hay valor añadido, no hay generación de conocimiento, no hay posibilidades de salir adelante. Pero el problema es que la competitividad no se puede generar a cualquier precio. Que la competitividad exige lo que en Europa llamamos el Green Recovery, que es la salida en verde, la recuperación en verde, y una clara apuesta por la economía circular, es decir, por una apuesta por una economía totalmente respetuosa con el desarrollo medioambiental. Es, sin duda, el futuro. Los partidos verdes, como el de ustedes, creo que lo leen, lo entienden y promulgan esa línea de acción. Los actuales niveles de consumo, los actuales niveles de producción son insostenibles en términos de generalización para el conjunto del mundo. Hay que hacer una apuesta por una economía global, por una economía sostenible medioambientalmente, por una economía circular, por una economía también digital, porque las economías, las tecnologías nos lo van a permitir, pero es claro que los procesos de industrialización que se conocieron a partir del siglo XVII, XVIII y XIX ciertamente hoy han tocado techo. Lo que estamos haciendo con nuestro mundo es insostenible. ¿Cuál es el reto fundamental y cuál es la ventaja fundamental de estas empresas cooperativas? Pues que básicamente los propietarios son todos los trabajadores y hay enormes niveles de beneficio que se reinvierten y se reinvierten, no se los llevan los socios capitalistas porque todos los trabajadores son los propietarios, ¿no? Cuando yo he ido a Colombia, mi impresión ha sido que Colombia dispone, por ejemplo en Antioquía, un enorme capital social, pero no es aprovechado ese enorme capital social para generar estructuras de autogestión que, vinculadas a las estructuras públicas, pueden generar procesos de institucionalización. No estoy hablando solo de la economía. También estoy hablando de la atención al envejecimiento o podemos estar hablando de la cultura o incluso de la propia política. Por lo tanto, necesitamos hacer frente a una cuestión muy relevante que en el mundo de la globalización es un enorme riesgo y es el de la desigualdad. Ustedes también tienen este problema en Colombia, el problema de la desigualdad. No hay un país que pueda desarrollar la democracia si hay desigualdad. No hay un país que pueda desarrollar la democracia si no hay libertad. En China puede haber desarrollo económico, pero no hay libertad. Sin libertad no hay democracia. Pero si en Estados Unidos cada vez los ciudadanos son más desiguales, la desigualdad es caldo de cultivo para la generación de populismos. No hay posibilidad de generar democracia. Y se generan procesos populistas que atacan directamente a la democracia y atacan directamente a las condiciones de libertad y de igualdad. Las sociedades no las desarrolla la estructura pública. Es el desarrollo de la propia sociedad civil. Una sociedad que se autorresponsabiliza. Una sociedad que genera comunidad
desde la propia sociedad. Y las instituciones públicas generan condiciones de desarrollo, apoyan esas iniciativas, pero no generan una estructuración a partir de la propia estructura, es decir, no generan sociedad a partir de la estructura. La sociedad existe y la estructuración política debe de acompañar esa realidad. Nosotros hemos hecho una apuesta por la gobernanza colaborativa que tiene básicamente 3 núcleos de trabajo. La primera es, tenemos un proceso instituido de desarrollo y deliberación con los ciudadanos en las políticas públicas. Tenemos un segundo ámbito que tiene que ver con la sociedad organizada. Me refiero a la sociedad que representa a las empresas, la sociedad que representa a la cultura, al mundo económico, al mundo social, etc. Y finalmente, una cosa que tiene muchísima importancia y es una relación, una mayor vinculación con los ámbitos de generación de conocimiento, especialmente la universidad. No hay futuro sin formación, no hay futuro sin educación, no hay futuro sin la generación de conocimiento, de innovación, de creatividad. Digamos, aquí le surgen a uno muchísimas interrogantes, por supuesto, preguntas de todo tipo. La primera es que la necesidad de implantar un modelo de bienestar como el que ustedes tienen allá, que de alguna forma es una variable de todo este modelo de bienestar europeo que se ha venido desarrollando para un país como Colombia, pues obviamente tiene sus diferencias. Como decimos aquí, algo va de Dinamarca a Cundinamarca, que es un estado nuestro aquí en Colombia. Entonces, esas condiciones necesarias para producir esa transformación en un territorio como el nuestro es, digamos, el primer interrogante, digamos, por dónde iniciar un proceso de esta naturaleza. Es decir, si todos pregonamos la igualdad de derechos, todos estamos seguros de que los derechos humanos deben ser la razón de ser y de existir de esta sociedad, se necesita una política de fronteras, de migraciones, que tienda a lo que se denomina una ciudadanía global. Porque ahí tenemos un gran conflicto. Es indiscutible que el mundo está globalizado y que cada vez se va a globalizar más. Y que eso no lo para nadie. Ahí hay un interrogante también, que yo quisiera escuchar algunas opiniones sobre eso. Porque como lo dijo el Papa Francisco, de verdad es absolutamente insostenible, digamos, ese tipo de desigualdades y el trato que se está teniendo con los migrantes y la búsqueda de oportunidades a la que tiene derecho todo ser humano. Una competitividad no para que se puedan enriquecer unos pocos, tiene que haber unos niveles de redistribución. Tiene que haber un sistema impositivo y fiscal que prime fundamentalmente a los más desfavorecidos. Porque si tenemos una buena parte de la población excluida del sistema, entonces no va a poder haber una clase media. Si no hay una clase media, que es la amplia mayoría de la sociedad, no es que no haya desarrollo económico, es que no va a haber el desarrollo de una democracia. Y por lo tanto, la generación de conocimiento, la generación de productividad, de los niveles de competitividad, inevitable va acompañado por un desarrollo fiscal que implica un desarrollo fiscal progresivo. Un desarrollo fiscal progresivo, que significa que hay que quitar más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Esta es una circunstancia fundamental. Y, lógicamente, la administración pública tiene 2 obligaciones. La primera es fortalecer y apoyar. Lo ha recordado Mario Hernández. Don Mario, hay que apoyar a las empresas para generar economía, para que sean competitivas, para generar riqueza en el mejor sentido de los términos, pero después hay que establecer, como usted bien decía, don Carlos, hay que establecer condiciones democráticas de reparto que son absolutamente fundamentales. La desigualdad es el mayor riesgo que tenemos en este momento.
que no hay futuro sin conocimiento. Necesitamos que todos tengamos el conocimiento y nos reinventemos, ¿sí? Los políticos, cómo trabajan unidos, cómo pensamos en la comunidad. En el caso mío, yo nací en Capitanejo y si no fuera por la violencia de Santander, que papá era el líder político, estaría en Capitanejo todavía botando los tomates. Los tomates los botan allá y no hemos sido capaces de poner una enlatadora de tomates como los italianos. Entonces no conocemos, hay muchas oportunidades. ¿Sí? Es lo que tenemos acá. Y el mensaje del coronavirus es que necesitan a los empresarios y a los mercachifles como nosotros, que somos los que estamos generando empleo, los que pagamos impuestos. Yo no he liquidado a una persona y les he pagado el sueldo a todos. Es mi familia. Si nací en Peloto y me voy en Peloto, entonces no necesito mucho. Si yo pierdo algo este año, pero sostengo mi gente y tienen con qué comer, es diferente. Tenemos que los empresarios entrar a trabajar unidos con ustedes, los políticos, y estar identificados. Y Bauman habla de la retrotopía, es decir, de esa ánimo que tenemos de volver al pasado porque hemos perdido la esperanza, hemos perdido la capacidad de soñar un futuro. Esta sociedad líquida vive del presente, de lo rápido, de lo actual. Pero, como diría Ulrich Beck, también vivimos en una sociedad del riesgo. Esa sociedad del riesgo que tendría la capacidad de evitarnos la catástrofe, pero eso aún no lo hemos entendido. Todos los filósofos, sociólogos contemporáneos, Franco Berardi, Bifo, pues plantean eso, es como la desesperanza que tenemos en el futuro. Y entonces se trata de construir una sociedad, tú bien lo expresabas, mucho más justa, mucho más equilibrada, en donde exista un sistema tributario progresivo, no regresivo, pero sobre todo en donde se construya confianza. Y esos consensos se construyen a partir, obviamente, de un diálogo en donde se parta de la libertad, de la igualdad, de la claridad del lenguaje, del compromiso y sobre todo de la tolerancia, de entender que todos podemos pensar diferente y sobre todo de no etiquetar determinados sectores. Terminando, hay que construir confianzas. Y esas confianzas se construyen a través del diálogo, porque si los empresarios únicamente desconfían de los políticos, creyendo que todos los políticos somos iguales, y los políticos igualmente desconfiamos de los empresarios porque empresarios como Mario Hernández son muy pocos en nuestro país, no podemos creer que todos son así, no, generosos pues hay muy pocos, la mayoría no, la mayoría piensan en cómo acumular sus arcas a costa de lo que sea. Entonces hay que construir esa confianza y me parece que esa metodología que ustedes plantean de la gobernanza colaborativa es muy importante, en total disposición para profundizar en esa experiencia que me parece que es la que puede en determinado momento hacernos reflexionar e insistir para terminar en algo que es fundamental. La gran nación que ustedes tienen, esa Euskadi, es posible también gracias a un alto grado de autonomía territorial. Algo que es muy extraño a ese centralismo excesivo, exacerbante, asfixiante que hay en nuestro país.